la tormenta yo voy a confiar. Todo lo que pasa Él lo sabe guiar. Si caen las sombras hay luz al final. Su plan es perfecto, nunca es un mal. Hablar con Él me levanta el ánimo, nunca me hará fallar. Las pruebas son fuerzas que vienen a forjar. En el fuego ardiente mi alma brillar. Todo lo que vive tiene un propósito. Cada lágrima es un verso hermoso. Hola queridos oyentes, mi nombre es María Eva Leguizamón. Estamos en Visión 99.1, emisora correspondiente a Centro Nacional de Adoración Pehuajó, y esto es Luz de Vida. Que todo lo que hace Dios trae claridad. Si el camino es duro, no mires atrás. Compartiendo con ustedes nuestros próximos 30 minutos. Así que bueno, presentado nuestro programa, vamos al tema de hoy. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes sobre Habacuc. El libro de Habacuc es el octavo de los profetas menores. Queridos oyentes, vieron que estamos mirando cada uno de los libros que pertenecen aquí a la Biblia para poder saber un poco más, para que darte alguna pista de que cuando abras y veas de qué se trata ese libro. Este libro de Habacuc, que consta de 3 capítulos. Es un libro en el que lo podemos abordar de diferentes maneras, a la que estamos acostumbrados y tratando cada uno de los libros de los profetas menores anteriores. Habacuc, al parecer, profetiza poco después de Nahum, cuando Babilonia, después de vencer a Nínive, alcanza su apogeo imperial, punto culminante del proceso. Sus ejércitos igualan en crueldad a los asirios y Babilonia se convertiría en potencia mundial dominante y Judá pronto experimentaría las fuerzas destructivas. Esto es lo que nosotros podemos encontrar aquí en el libro de Habacuc. Este libro del profeta menor que lleva su nombre, con tan solo 3 capítulos, nos deja una hermosa enseñanza. Podemos ver muchas cosas que nos habla. Siempre decimos que no por ser pequeño es menos importante, pero sí llevan esos nombres de profetas menores porque tienen menor escritura. De esa manera es que nosotros los podemos conocer, y decíamos que este es el octavo libro de estos profetas menores. Así lo podemos encontrar en la Biblia, así en ese orden es que lo vas a encontrar y vas a ver de qué se trata y vas a poder leerlo. Habacuc era un profeta que quería respuestas. Por eso te decía que es diferente, quizás a los que veníamos mirando, a los que veníamos compartiendo, a pesar de que Dios lo levantó como profeta, él quería respuestas, perturbado por lo que observaba en ese entonces. Cuando él estaba preocupado, llevaba sus preocupaciones directamente a Dios. Un profeta que se dirigía a él, un profeta que cuando algo lo perturbaba, no entendía, él iba y hablaba con Dios y quería respuestas. Mirá, querido oyente, qué lindo ejemplo para cada uno de nosotros. Como hoy nosotros, cuando algo nos perturba, cuando algo no entendemos, podemos ir directamente a Dios, hablar con Él y esperar esas respuestas, así como lo hacía Habacuc. Así que yo te invito a que tengas tu Biblia, a que la leas, a que nos acompañes, a que si no la tienes puedes tomar también, si no, papel y lápiz, anotar para ver de qué nos habla hoy Dios, cómo podés ir viendo nuevamente y después ver qué es lo que sigue, qué es lo que te interesó, alguna duda que puede quedar en ti. Así que de esa manera, si tú tienes tu Biblia, acompáñanos ahora a Habacuc, como decíamos, el octavo profeta menor, en el capítulo 1, que nos dice, versículo 2 y 3. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás?
y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleitos y contiendas se levantan. Como veníamos diciendo, él, perturbado por lo que veía, clamaba e iba directamente. Cuando él estaba preocupado, llevaba sus preocupaciones directamente a Dios, y aquí en el capítulo 1 de este libro podemos ver esas quejas de Habacuc. Pero también yo quiero compartir qué es lo que él veía, porque acá dice, me haces ver violencia, ¿hasta cuándo? Habla, él dice, ¿por qué hay delante de mí? Y si querés, acompáñame para que veas cuál era la profecía que sus ojos veían. Si vamos al libro de Isaías, al Antiguo Testamento, al capítulo 13, el versículo 1 y 2, que podemos leer, que nos dice: profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entre por puertas de príncipes. Mirá cómo a él era lo que estaba mirando, ¿no es cierto? Cómo Habacuc hablaba de esas profecías que pasaban delante de él, y también él clamaba por otra profecía que él también vio en el libro de Nahum, que si damos vuelta a la hoja, si te encuentras en Habacuc vas a ver que adelante está Nahum, en el capítulo 1, versículo 1, que dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Eso es lo que Habacuc veía, eso es lo que Habacuc reclamaba, eso es lo que lo perturbaba a él, y es lo que nos cuenta en este libro de tan solo 3 capítulos, pero en el primer capítulo es ahí donde nosotros podemos ver estas quejas, este clamor y este por qué, y Habacuc hablaba con Dios. Habacuc veía un mundo que moría y le partía el corazón. ¿Por qué existía el mal en este mundo? ¿Por qué los malos parecen estar ganando? Tanto en ese momento como quizás ahora, queridos oyentes, nosotros nos podemos estar haciendo las mismas preguntas. Por eso al empezar el libro, al empezar a hablar, te decía cómo cuando él se estaba perturbado, no entendía, él recurría a Dios, hablaba directamente con él y le preguntaba a él. Es lo que hoy nosotros, cada uno de nosotros, podemos hacer en este momento. Quizás en este momento también te estás preguntando, ¿por qué existe el mal en este mundo? ¿Por qué los malos parecen estar ganando? Sin miedo ni vacilación presentó sus quejas delante de Dios. Habacuc iba, hablaba y preguntaba, y conocía a Dios y sabía y tenía esa relación. Por eso es que decimos sin miedo, él iba y preguntaba y sin vacilar, ¿por qué Dios? ¿Por qué está pasando estas cosas? Y si queremos compartirlo, podemos ver y continuar en este primer capítulo, en el versículo 12 y 13, que nos dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿No moriremos, oh Jehová? Para juicio la pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Mirá cómo Habacuc le iba hablando y le iba presentando esas quejas, esa preocupación, eso que a él le pasaba, porque decíamos que él veía cómo se iba destruyendo y cómo lo sentía y cómo le dolía que estas cosas pasaran. En verdad, la mayor parte del primer capítulo se dedica a sus preguntas. Por eso, querido oyente, es que cuando leas Habacuc, podés ver que el capítulo primero está dedicado a esas preguntas, a lo que Habacuc hablaba y le comentaba y le preguntaba a Dios. Al comenzar el segundo capítulo, declara que esperará para escuchar las respuestas de Dios a sus interrogantes. Así que mirá cómo Habacuc habla, ¿no? En el segundo capítulo, él quiere escuchar esas respuestas, espera que Dios le responda. Y entonces Dios comienza a hablar.
Si nos vamos al segundo capítulo de Habacuc, en el versículo 2 y 3, que nos dice: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Qué hermoso ejemplo que nos deja aquí este libro, cómo Habacuc se presenta, este profeta, a preguntarle a Dios y cómo espera la respuesta y cómo en el segundo capítulo Dios responde. Las respuestas de Dios llenan el capítulo 2. Debemos tener paciencia. Él habla y dice que debe tener paciencia y confiar en Él a su debido tiempo, y cuando Él considere llegará la hora. Vendrá la merecida retribución, la destrucción de la maldad y la supervivencia de quienes se mantengan fiel a Él. Mira cómo le hablaba, le respondía a Dios. Querido oyente, ¿tú no crees que hoy Dios puede respondernos de esa manera? Si hoy nos presentamos con preguntas, con cosas que no entendemos, debemos esperar la respuesta de Dios, así como hizo Habacuc, porque Dios va a responder a tu vida. Dios te va a hablar, Dios te va a guiar, Dios te va a dar respuestas que quizás tus ojos puedan ver, situaciones que no entendemos. Por eso es hermoso este libro de Habacuc, como ya en ese entonces este profeta se declara y habla y se para delante de Dios en su oración, y le dice, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué dejas que pase todo esto? Las visiones que él veía, como leíamos y compartíamos, esas profecías anteriores de Isaías, de Nahum, cómo iban pasando por sus ojos y a él todo eso le dolía. Pero bueno, esas profecías que sus ojos veían, que antes ya se había dicho, le daba esa certeza de lo que se estaba hablando, lo que Dios estaba hablando, ya pronto también iba a venir. Así que de esta manera estamos conociendo un poco más a este libro de Habacuc, para poder compartirlo, para poder tomarlo para nosotros, para nuestros consejos, para poder leerlo, poder entender un poco más sobre la palabra de Dios. Ahora nos vamos a ir a escuchar un tema musical y vamos a regresar y a seguir hablando sobre este hermoso libro Habacuc. Que cada página en mi corazón la llenes tú. Que tus palabras y revelación hoy traigan luz. Si la voz del enemigo hace ruido alrededor, me aferro a tu voz. Tu palabra es una luz a mis pies. Tu palabra es la verdad. Que hoy todas tus promesas se hagan resonar, que silencien las mentiras que han de separar, con la espada viva que penetra a fondo al interior. Yo me aferro a tu voz. Tu palabra es una luz a mis pies. Tu palabra es la verdad que hace libre. Es la promesa de hoy que
Y ya estamos de regreso en Luz de Vida. Estábamos tratando el libro de Habacuc, del profeta menor, el octavo libro de los profetas menores, con 3 capítulos, pero ya estábamos desarrollando el primer capítulo, que decíamos que se trataba de las preguntas y todo lo que Habacuc le preguntaba y le hablaba a Dios, le decía, ¿no? Y en el segundo capítulo podíamos ver cómo Habacuc empieza a quedarse para poder escuchar la respuesta de Dios, empieza a buscar esa respuesta y Dios comienza a declarar. De esa manera podemos seguir, estábamos viendo un poco también la historia, qué era lo que sucedía. Por eso yo quiero compartir con vos esta palabra, este hermoso libro que nos da que nos deja muchos ejemplos a seguir. Los últimos 4 reyes de Judá fueron hombres malvados y rechazaron a Dios y oprimieron a su pueblo. Babilonia invadió a Judá 2 veces antes de que finalmente la destruyera. Era un momento de temor, de opresión, de persecución, de inmoralidad y de falta de ley. Nosotros podemos ver cómo Dios iba enviando ahí a Nínive a aquellos profetas para que le dijeran al pueblo que se arrepienta. Eso también lo conocemos y lo hemos visto en Nahum, en el libro de Jonás. Y sin embargo ellos seguían o por ahí se arrepentían por un tiempo, pero nuevamente generaciones se levantaban y como podemos ver acá también que leíamos, ¿no? Y que dice, los últimos 4 reyes de Judá fueron hombres malvados. Por eso era la situación de destruir finalmente. Era un momento de temor, de opresión, de persecución, como decíamos, que se estaba viviendo. Habacuc incluye su libro, Habacuc concluye su libro con una oración de triunfo. Eso también lo tenemos que tener muy en cuenta en el capítulo 3. Teniendo respuestas a su interrogante y una nueva comprensión del poder y el amor de Dios. Se regocija en Dios y en lo que Él hará. Y para esto nosotros podemos ir a este versículo clave que tenemos aquí en el capítulo 3, el versículo 2 que nos dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira recuérdate de la misericordia. Por eso decíamos que el capítulo 3, aquí este libro termina con una oración de Habacuc. Yo no sé si tú conoces la oración de Habacuc, así que puedes leerla, puedes ver cómo él ya teniendo la respuesta y sabiendo que Dios era justo, que Dios había hablado, que Dios iba a cumplir, él ya hace esta oración. Porque él también, habíamos hablado que había visto y que vivió esas profecías anteriores, esas profecías en Isaías y en Nahum. Entonces él creía fielmente en la palabra, en la conexión que este profeta tenía con Dios. Habacuc no entendía por qué parecía no hacer nada con la maldad de la sociedad. Luego se dio cuenta que únicamente la fe en Dios daría respuestas a su pregunta. Por eso es que en esta oración de Habacuc, el capítulo 3, es toda la oración que Habacuc hace, que yo te invito a que la veas, a que la leas, a que mires, ¿no es cierto?, cada palabra, cómo Dios puede hablar a tu vida. De esta manera es que él se da cuenta que únicamente la fe en Dios era lo que le iba a dar la respuesta, únicamente la fe en Dios era lo que lo iba a sacar y iba a sacar al pueblo también de la situación en que estaban viviendo. Por eso yo te digo, querido oyente, que cuántas veces cuestionamos los caminos de Dios, así como Habacuc lo hacía en este entonces, como estábamos mirando aquí en la palabra, como en el primer capítulo Habacuc le hacía preguntas y le hablaba y le decía, él estaba angustiado y quería respuestas, pero después en el capítulo 2
él espera la respuesta de Dios y Dios empieza a hablar a su vida. Así que de esta manera es como él empezó a dar esas respuestas, cómo empezó a hablar, cómo le empezó a decir que confíe. Y nosotros cuántas veces cuestionamos los caminos de Dios. Debemos darnos cuenta que Él es totalmente justo, que Dios es totalmente justo, y creer que Dios está al timón y algún día el mal será finalmente destruido. Este libro nos habla, si te pones a leerlo, si le prestas atención, verás cómo las situaciones que estaban pasando en este tiempo las podemos tomar para el tiempo de hoy. Como muchas veces debemos o estamos angustiados y a veces no sabemos qué hacer con nuestra angustia, con nuestro dolor, no encontramos salida, y sin embargo este profeta nos muestra cómo él iba hacia Dios preguntándole, hablándole, diciéndole, ¿no es cierto?, cómo se presentaba, cómo buscaba respuestas cuando él estaba perturbado, cómo cuando él se preocupaba llevaba esas preocupaciones directamente frente a Dios, directamente hablaba con Dios. Nosotros debemos hacer oraciones en nuestras vidas, querido oyente, si estás preocupado, perturbado, si estás viendo las cosas de una manera que quizás tu mente no pueden comprenderlas, lleva esas oraciones, orá por tus seres queridos, orá por tu familia, orá por tus hijos. Si tus ojos están mirando cosas que quizás no son buenas y no sabes cómo tratarlas, no sabes cómo seguir adelante, o quizás nuestra humanidad no puede cambiarlas, no puede transformarlas, la fe en Dios lo hará, Dios hará, Dios transformará, Dios cambiará. Por eso es que Habacuc presenta todo delante de Dios y espera esa respuesta, porque también sus ojos habían visto las profecías anteriores, la palabra dada anterior, cómo se estaba cumpliendo delante de él. Y muchas veces hoy, delante nuestro también, hay palabra de Dios que se está cumpliendo. Entonces, de esta manera, por eso hacíamos esta pregunta: ¿cuántas veces cuestionamos los caminos de Dios? ¿Cuántas veces quizás estamos mirando y pensamos, como le pasaba a Habacuc, que el mal está ganando, que el mal está abarcando todo, que a los que son malvados son a los que le está yendo mejor? Pero Dios hablaba a su corazón y le mostraba, le decía que prontamente iba a venir la solución, prontamente iba a ser ese destruido, ese mal. Entonces Habacuc confía en Dios, y de esa manera es donde él empieza también a hacer esta oración en el tercer y último capítulo. Debemos darnos cuenta debemos darnos cuenta y estar seguros, no desconfiar, ¿no es cierto?, de que Dios no está. Tenemos que estar seguros de que Él está, confiar en que Dios aún tiene ese poder y que tiene el timón en sus manos. Aunque veamos que todo está mal, finalmente va a venir esa destrucción, finalmente Dios va a terminar con la maldad. Eso debemos estar seguros. Dios aún tiene las riendas del mundo, a pesar de aparentar ese triunfo del mal. No creas, no le des creatividad a tus ojos, no creas lo que estás mirando si ves que la maldad está avanzando. Simplemente créele a Dios, cree que Él va a acabar con todo esto, Él te va a ayudar, Él te va a dar la salida, como va a dar la salida a tu familia, como le va a dar la salida a tus hijos. Así que de esta manera yo te invito a que sigas leyendo, a que lo mires detenidamente a este libro de Habacuc, del profeta menor. Nosotros simplemente tratamos de hablar y contarte un poco lo que aquí está escrito, pero yo quiero decirte que Dios quiere hablar a tu vida. Dios quiere hablar y contarte, y quiere que confíes y que creas en Él, que Él aún tiene todo en sus manos y bajo control. Por eso, cuando alguna situación te desborde, cuando alguna situación pienses que ya humanamente nada podés hacer, confía en Dios. Dios es un Dios de cosas imposibles. Dios puede hacer posible lo imposible. Dios puede cambiar todo.
a su manera, a la mejor manera, y Dios tiene cosas maravillosas para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tu entorno. Así que empezá a buscar cada vez más de Él. Lee este libro para que veas cómo le hablaba a Habacuc y cómo Dios también hoy habla a tu vida. Así que bueno, de esta manera te presentamos este libro de Habacuc para que tú lo sigas viendo y cuando lo veas en la Biblia ya sepas de qué se trata. Ahora ya estamos terminando nuestro micro, pero no nos queremos ir sin antes agradecer a nuestro operador, a Mariano Quiroga, que está aquí con nosotros para que esto pueda ser posible. También quiero contarte que en nuestro micro lo escuchás los lunes a las 12 del mediodía, pero también hay repeticiones los miércoles a las 20 horas, los viernes a las 9 horas y los domingos a las 10 y 20 horas. Si te interesó, si querés volver a escucharlo, si lo querés compartir, ya sabés cuáles son los días de nuestras repeticiones, así que ahí podés volvernos a escuchar. Así que bueno, de esta manera ya hemos terminado, hemos llegado al final de este micro. Les agradezco por haberme sintonizado. Los invito a seguir disfrutando de la programación y musicalización de Visión 99.1. Hasta nuestro próximo encuentro. Baila en la adversidad, siente la